Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, como ciudadana, funcionaria pública y legisladora, he venido viviendo desde hace muchos años, y estoy segura que todos ustedes, la realidad de la situación fiscal del país. Al igual que la generalidad de los costarricenses, creo, estamos convencidos de que hay que realizar cambios profundos de cara al logro de nuevas metas de progreso, de justicia social y sobre todo en materia fiscal. Sin embargo, las reformas propuestas, por más matices que tengan, vienen a responder a los múltiples diagnósticos sobre materia fiscal y hacendaria con que contamos. Todos nuestros gobernantes, diría que sin excepción, nos han hecho ver lo indispensable que es enfrentar la realidad fiscal, advirtiéndonos de la falta de conciencia de los profundos problemas que hemos acumulado en el manejo del gobierno, que limitan el crecimiento, contraen la producción, dificultan la disminución de la pobreza y, por supuesto, aumentan la desigualdad. Esto no es la primera vez a este tema que me refiero en este plenario. Y además lo hice en la Comisión de Hacendarios cuando fui su miembro en su momento. Del trabajo diario sobre el tema fiscal, he aprendido que el realismo y la toma de decisiones se apremian. Empero, el tema fiscal, al igual que muchas otras materias de esfera estatal, tienen elementos transversales que obligan a considerar innumerables variables. Estas variables contemplan marcos jurídicos, institucionales y actores, todos en un escenario compartido y vinculados por un mismo tejido. El tema fiscal no puede separarse de una real y profunda reforma del Estado. Tenemos que definir qué tipo de Estado queremos y qué tipo de funciones le vamos a atribuir. De ahí podremos tener claro qué obligaciones tendrá y, algo muy importante, con cuántos recursos, qué recursos necesitará. Adicionalmente, la normativa que regule al Estado tendría que ser suficientemente ágil y transparente, capaz de provocar la eficiencia y eficacia que el sector público requiere. Estos principios generales nos enfrentan bruscamente con la realidad cotidiana, es decir, estamos ante un Estado que no es el ideal y el que al parecer no queremos. Estamos ante un Estado que no dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada sus obligaciones, quedando en deuda con el país. A ello también debemos sumarle la intrincada maraña legal que atenta contra la eficiencia y que requiere modernización, agilidad y transparencia. Las finanzas públicas en materia de recaudación y egresos son temas de gobierno, constituyen materia de decisión política. Esto que acabo de decir claramente no es monopolio nuestro. En todos los países se transita por este proceso, que puede ser muy llano o bien un oscuro laberinto donde no se ve la salida. El ministro Edgar Ayales, en su comparecencia ante la Comisión de Hacendarios el pasado 3 de septiembre, brindó una información que a mi parecer es fundamental y una serie también de importantes datos para poder ilustrar y comprender la realidad de nuestro país. Nos dijo que mejorar y agilizar el proceso de presupuestación es cada vez más complejo, porque debe tomar en cuenta, además de la situación deficitaria, elementos como la desaceleración de la actividad económica y su severo impacto en los ingresos. Esto porque Costa Rica lleva 2 años de experimentar una baja en la carga tributaria, lo cual es inconsistente con cualquier plan de desarrollo.
Está sucediendo también que como resultado de la acumulación del déficit en los últimos años, la deuda del gobierno está incrementándose y el pago de intereses por la deuda externa, a pesar de las gestiones exitosas que se hicieron de colocación de bonos de la deuda en el exterior, los intereses sobre la deuda externa y la interna siguen aumentando. El gobierno, recalcaba el ministro, está haciendo esfuerzos muy grandes para satisfacer todas las necesidades de los diferentes sectores, sin ser irresponsables en cuanto a la cobertura de las prioridades más importantes. Cualquier gobierno tiene que, por mandato, conservar la integridad financiera del Estado y cubrir sobre todo las necesidades sociales hasta donde los límites le sean posibles. Estos límites ya están establecidos en nuestra Constitución en el artículo 176, que dice que en ningún caso los montos de los gastos presupuestados pueden exceder los ingresos probables. Y además en el artículo 179 dice que no se pueden aumentar los gastos sin señalar los ingresos para cubrirlos. Como respuesta a toda esta problemática, el gobierno acaba de presentarle al país una importante iniciativa para propulsar el diálogo en torno a la búsqueda del consenso nacional para atender la crítica situación fiscal. Hablar de temas como este a finales de una administración y al inicio de una campaña electoral pareciera ser arriesgado. Sin embargo, dependiendo de desde donde se plantee, buena lógica puede tener. Es claro que este gobierno que está saliendo no administrará los posibles nuevos recursos que recaude el fisco, sino que será el gobierno entrante, cuya definición la haremos el próximo 2 de febrero, el que podrá tener este gobierno podrá tener mayor o menor capacidad de maniobra en materia fiscal o hacendaria. En su llamado al diálogo, el ministro Ayales hace ver que el pacto social que hasta hoy ha sostenido el modelo actual presenta grietas profundas, que los costarricenses vivimos en un círculo vicioso de escasez de recursos y de deterioro de la infraestructura y de los servicios públicos, que la población se resiste a pagar impuestos, arguyendo que los beneficios que obtiene del Estado son cada vez más limitados. El gobierno ya asumió su responsabilidad. Ahora nos cabe asumir la nuestra, pero la nuestra va más allá de las paredes de este plenario legislativo, sobre todo de quienes a portas han bloqueado cualquier iniciativa de reforma, a quienes egoístamente no quieren asumir responsabilidades. La historia y el país en algún momento se los cobrará. Para concluir, voy a retomar palabras que ya dije días atrás, reiterando y subrayando lo que nos expresó la señora Contralora en cuanto a la situación fiscal del país, que será insostenible para los próximos 2 gobiernos, en caso de que no se tomen decisiones de alto impacto en los próximos meses. Adicionalmente, también fue enfática en pronosticarle a los candidatos a la presidencia que tendrán que hacerle frente a un déficit fiscal muy preocupante en caso de ganar las elecciones, y que de no hacerse, la crisis se volverá aún más difícil de afrontar y sus consecuencias serán desastrosas para nuestro país. Tengamos muy claro que el candidato que gane la presidencia en las elecciones del 2 de febrero del 2014 está advertido, enfrentaría una situación fiscal insostenible, dijo la Contralora. Estudiemos, busquemos información, analicemos objetivamente la realidad, sugiramos y discutamos. Lo que no se vale es el rechazo por el rechazo.
Nadie está conforme con la brecha social que no ha sido posible disminuir a pesar de grandes esfuerzos gubernamentales. Sin embargo, a la hora de actuar solidariamente para detener el crecimiento de la iniquidad, hay quienes no dejan de lado sus posiciones populistas y el discurso demagógico, que no hace más que consolidar las desigualdades sociales. Tenemos una tarea pendiente. Reitero, no sigamos evadiendo nuestra responsabilidad. Mucho nos ha costado mantener nuestro modelo social y de desarrollo. No permitamos que posiciones egoístas y meramente electorales impidan la discusión y el logro de consensos. La realidad es clara y la responsabilidad ineludible. Muchísimas gracias.